lugar, muchas gracias a los asistentes y a César bueno, en general al evento por la invitación, por estar aquí. Para mí es un placer. Y bueno, pues el título de la charla es Big Data en salud, características y oportunidades, y lo que voy a hablar es un poco de todo este tema de... Bueno, como decía, pues el objetivo de la charla es hablar de Big Data dentro del concepto de salud. Todo el tema este de Big Data está como muy de moda últimamente, todo el mundo habla de Big Data, y yo lo que quiero contaros un poco es, dentro del contexto de salud, qué tiene que ver esto de Big Data, qué es esto de Big Data. Y bueno, pues la charla que yo tenía previsto es esta la agenda. Perdonad en primer lugar por las slides, están en inglés, pero es el defecto profesional en la universidad, que absolutamente todo lo tenemos que hacer en inglés. Entonces ya directamente hago las slides en inglés, que me es casi más sencillo. Entonces, bueno, lo que voy a hablar es un primer momento de la necesidad, de cómo es que necesitamos todo el tema de este Big Data, y os voy a contar un caso muy particular. Y luego voy a hablar de la definición, el background y algunos mitos, que creo que es importante. Y luego veremos dentro del contexto de salud qué es esto de Big Data o cómo lo podemos sacar provecho, ¿no? Y os voy a hablar de unos proyectos concretamente que se están llevando a cabo ahora mismo en Europa, los 3 proyectos que son dentro del contexto de Big Data. Entonces, bueno, la necesidad. Esto es un caso real y esto no es mentira, esto me pasó a mí, ¿de acuerdo? Yo en 2014, esta foto de hecho la sacó mi novia, me fui a Tailandia a recorrerme el país, en plan mochilero, en plan barato, y bueno, pues en Tailandia hice 3 cosas que probablemente uno no debe hacer y que si alguno de vosotros va a Tailandia o al sudeste asiático en general, os recomiendo que no hagáis. La primera es que me dio por hacer rafting, y haciendo rafting, además los eventos fueron en ese orden, haciendo rafting la balsa volcó de tal manera que yo caí al agua y me tuvieron que sacar del agua como 300 metros más abajo del río, porque el río me llevó, casi me ahogo, tragué agua. Bueno, una auténtica locura, casi muero ahogado en el río, con lo cual ya empezamos bien. Luego me tatué allí en Tailandia, lo cual, bueno, pues también puede que suene un poco a irresponsabilidad. Al fin y al cabo, quizás se opine que no es el mejor sitio para hacer este tipo de cosas. Y luego lo último que se ve ahí, porque es que no tenía una imagen concreta, es que me comí un escorpión. En Khao San Road, en la calle esta de los mochileros de Bangkok, pues decidí comerme un escorpión para completar la experiencia tailandesa. El resultado fue este, y es que volví, me empecé a poner malo, muy malo. Volvimos un domingo, el martes me empecé a poner malísimo, fui a mi médico de cabecera y le expliqué: he estado en Tailandia, me he caído a un río, me he comido un escorpión y me he tatuado. A lo que él respondió: eso es vírico, paracetamol. Perfecto. Hasta el viernes estuve con paracetamol, con casi 40 grados de fiebre. Ya el domingo estaba malísimo, malísimo, malísimo. Volví al médico, en este caso por urgencias, pero al centro de salud. Y la médico, afortunadamente, me dijo: vete al hospital. Ya en el hospital me ingresaron. Tenía ictericia, tenía fallo hepático. Bueno, estaba bastante mal, de hecho. Pero no tenían ni idea de qué tenía. De hecho, me hicieron un montón de pruebas, un montón de serologías, fiebre tifoidea, Chagas, que incluso es más de Sudamérica, pero me decidieron que había que probarlo, la hepatitis, bueno, un montón de posibles patologías, y todas daban negativo. Total, que me dieron el alta con fiebre del viajero. Al mes volví y ya uno de los resultados de las serologías dio positivo, y fue este precioso animalito que vemos aquí, que es una bacteria que se llama leptospira, leptospirosis. En España, probablemente, quien coja leptospirosis es por 2 cosas: o porque trabaja en cochiqueras o en alcantarillado, o porque ha tenido la mala suerte de beber de una lata de Coca-Cola en la que una rata haya orinado encima. Que es por lo que dicen: nunca bebas de la lata que te dan en un bar, porque en los almacenes, porque esta bacteria principalmente se encuentra en este tipo de entornos, que es la orina de las ratas. Yo concretamente, pues supongo que cuando me caía al río, probablemente era época de monzón, y ese río bajaría con de todo. Bien, ¿qué pasó aquí? Bueno, primero que el conocimiento de un médico es muy limitado, somos humanos, es lógico que hasta cierto punto, y más en atención primaria, ¿no? Lo que se suele ocurrir en atención primaria es que son siempre el mismo tipo de casos, y es normal que al fin y al cabo uno se acostumbra siempre a lo mismo. ¿Qué ocurre también? Como ese conocimiento es limitado y la información a nivel médico no está conectada, porque hay silos de información. Esto quiere decir que mi historial clínico, por ejemplo, en Asturias no está disponible en Madrid. Esto es una realidad que me pasó hace unos años cuando me fui a Madrid, la primera vez que fui al médico.
el médico me dijo, pero ¿cómo? Tu historial clínico está vacío. No, no está vacío, es que está en Asturias, no está aquí. Entonces, los hilos de información, hay información conectada. Y luego, no hay, bueno, la información no está estructurada, que esto es algo de lo que hablaré ahora, pero sobre todo no hay analítica. Si la información estuviera conectada y, por ejemplo, esa información sobre el diagnóstico, o sea, sobre el posible diagnóstico de qué me pasaba, es decir, el médico hubiera introducido esa información en un sistema informático que hubiera tomado cuenta, por ejemplo, todas las posibles patologías, y hubiera tenido en cuenta que en Tailandia hay una serie de patologías que son endémicas por determinados tipos de bacterias, podría haber tenido en cuenta, quizás, que el diagnóstico no era una enfermedad vírica, no era una gripe a ser tratada con paracetamol. El médico debe decir que luego, cuando le dije que tenía leptospirosis, se portó muy bien conmigo y me hizo un montón de pruebas adicionales para asegurarse de que no me moría. Gracias. Bueno, entonces, ¿puede ayudar todo este tema de Big Data y todo el tema de Analytics en tema de salud? Bueno, pues yo creo que sí. Antes de seguir, quiero contaros un poco cuál es nuestro expertise. Es decir, yo estoy aquí hablando porque, como dijo César, soy profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. Concretamente, soy el investigador principal del Laboratorio de Análisis de Datos Médicos en el Centro de Tecnología Biomédica de esa misma universidad. Es un centro mixto que acoge a investigadores de la UPM, de la Rey Juan Carlos, del CSIC, de la Complutense, de múltiples entidades, y allí dirijo este laboratorio. Y las tres líneas principales que hacemos es análisis de datos, procesamiento de lenguaje natural, sobre todo lo que es la historia clínica, y análisis de imágenes médicas. Bueno, todo el tema este de Big Data, creo que todos hemos escuchado en algún momento o hemos oído hablar del Big Data en diferentes dominios, ¿no? Multitud de noticias que hablan del Big Data como una especie de herramienta mágica que ha venido aquí para salvarnos. Yo soy un poco, y bueno, probablemente otros colegas no estarán de acuerdo conmigo en esta definición, pero yo soy un poco contra esa definición, principalmente porque creo que ciertamente hay una parte tecnológica muy importante en el tema de Big Data, pero hay que tomarla con mucha cautela, sobre todo porque no es esa caja mágica de la que se está hablando. Esta definición de Big Data me encanta, porque creo que refleja bastante bien la realidad. Y dice que el Big Data es como el sexo en la adolescencia. Todo el mundo habla sobre él, nadie sabe realmente cómo hacerlo, todo el mundo piensa que los demás lo están haciendo, por lo tanto todo el mundo dice que lo está haciendo. Perfecto, es la auténtica realidad del Big Data, creo, hoy en día. Todo el mundo habla de ello y parece como que es así, ¿no? O sea, todos, como hablamos de ello, simplemente porque mencionamos Big Data ya estamos haciendo Big Data. Bueno, es un poco más complejo que eso. ¿Cómo veo yo Big Data? Yo lo veo como esta imagen. Esta imagen es esta imagen refleja una historia en la que un rey le pide a varios súbditos ciegos que le describan cómo es un elefante. Como su única manera de describirlo es basándose en el tacto, cada uno está tocando una parte, ¿no? Pues el colmillo, la trompa, el lomo, las orejas, entonces cada uno da una definición. El rey les contesta a todos ellos que están todos en lo cierto, que en realidad cada uno está dando una perspectiva de lo que está sintiendo y que el conjunto de todos ellos, de la definición de todos ellos, es lo que da lugar realmente a lo que es el elefante. Pues con el Big Data pasa una cosa parecida. Al fin y al cabo, Big Data es la palabra central, pero tenemos un montón de palabras clave, un montón de componentes que son los que están definiendo realmente qué es Big Data. Porque Big Data no es una cosa, un ente, una definición única. Big Data es algo más que eso, es datos complejos, es almacenamientos, son conjuntos de información, bases de datos, analítica, tecnologías. Tenemos muchas formas de entender el concepto de Big Data. El más típico es las famosas Vs de Big Data, que creo que todo aquel que haya oído hablar de Big Data, alguna charla de Big Data generalista, le habrán hablado de las Vs. Nacen con las tres Vs, propuestas inicialmente por IBM, que son el volumen, la velocidad y la variedad, y luego pues parece que a medida que determinadas empresas o determinados digamos, sectores ven una oportunidad en añadir nuevas Vs, las van añadiendo. Y de ahí sale, por ejemplo, el tema de la veracidad de los datos o sale finalmente el valor. Yo personalmente me quedo con el valor, porque al fin y al cabo podemos tener ingentes cantidades de información medidas en terabytes, petabytes, gigabytes o en cualquier tipo de medida y no tener valor, con lo cual no nos sirve de nada. O sea, al fin y al cabo parece que últimamente el Big Data es como el síndrome de Diógenes digital. Vamos a guardar absolutamente todo y ya veremos luego qué hacemos con ello y si conseguimos sacar de ahí algo importante, ¿no? Bueno, ahora ya, como digo, cada vez van más Vs. Yo hasta donde sé, a día de hoy van 7, probablemente mañana vayan 9 y pasado mañana o dentro de un mes sean 14, porque
aquí todo el mundo se suma y pues es como el sexo en la adolescencia, ¿no? Que todos lo hacemos. Dentro del tema de Big Data, yo creo que esta imagen describe bastante bien todo lo que hay alrededor de Big Data, todo el ecosistema que hay dentro de Big Data, y es que al fin y al cabo yo veo Big Data desde dos perspectivas. De hecho, mucha gente habla de Big Data. Yo a mis alumnos, cuando les pregunto que me digan qué es Big Data, a lo primero a lo que se van es a hablar de análisis de datos. Hablan de Big Data Analytics. Se olvidan de toda la parte de infraestructura que es necesaria para manejar grandes volúmenes de datos. Y es donde yo creo que hay un nicho importante de tecnologías nuevas que han surgido realmente en el contexto de Big Data. Porque la parte de analítica, al fin y al cabo, una vez tienes el dato final que tú quieres analizar, no dejan de ser más allá de las técnicas que se llevan utilizando ya muchos años. Con todo el tema de Deep Learning es cierto que hay mucho tipo de algoritmo nuevo, muchas tecnologías, muchos frameworks, pero muchas de las analíticas básicas siguen siendo lo que se estaba haciendo hace 20 años, no ha cambiado en gran medida. Pero bueno, aquí vemos un poco cómo hay un montón de empresas que se dedican a cada una de las diferentes fases o diferentes elementos dentro de este contexto general de Big Data. Lo más importante dentro de Big Data, yo creo, es olvidarnos de esto, ¿no? O sea, olvidarnos de que Big Data es una especie de caja mágica en la que nosotros metemos un montón de cosas y produce una solución para todo, ¿no? O sea, es como, ala, perfecto, yo cojo los datos, no tengo ni idea de qué datos, si los tengo que limpiar, si los tengo que procesar, si tengo que hacer esto, lo otro. No, yo lo meto todo en un software y cojo y de repente saco una solución. Y esta es la gran falacia que hay detrás de Big Data, que esto no es así, ¿vale? Esto es uno de los principales mitos que yo creo que hay que derribar, que Big Data no es una pieza de software donde yo meto todo y ya está, ¿vale? De hecho, tan reciente como abril de este año, o sea, este mismo mes, a principios de abril, se publica dentro del contexto de salud, por ejemplo, este artículo que es Big Data Machine Learning in Healthcare, se publica en el Journal of American Medical Association, que es uno de los principales journals dentro del contexto de salud americano, un journal muy citado, y dice que, bueno, habla concretamente de Machine Learning como una extensión al fin y al cabo, y vamos a ver por qué se habla de Machine Learning y no de Big Data. Machine Learning, que no es un dispositivo mágico en el que podamos meter todos los datos y podamos sacar valor, ¿no? Que es una extensión de los sistemas tradicionales a nivel estadístico y que ciertamente Machine Learning puede ser o es una herramienta necesaria para sacar valor dentro del contexto de salud actualmente, pero que, vuelvo a lo mismo, no es ese enfoque de caja mágica en el que de repente todo tiene un sentido, ¿vale? Y es que esto relaciona con el tema de Big Data como una cosa trendy, ¿no? Una cosa hype. Todo el mundo habla de Big Data. Si conocéis el gráfico que publica Gartner todos los años, en julio, sobre las tecnologías, en 2010 Big Data no aparecía por ningún sitio, ¿de acuerdo? En 2014 Big Data ya estaba decayendo, aunque el nivel de este plateado era de 5 a 10 años, pero ya es que en 2015 Big Data desaparece como concepto y aparece Machine Learning. Parece que Big Data dejó de ser un concepto trendy y ahora empieza a ser Machine Learning. Por cierto, Machine Learning ahora parece que es como nuevamente super hype todo, súper bonito. Machine Learning es un concepto que ya existía hace 50 años, o sea, no es nada nuevo. Entonces, vamos a tomar las cosas con cautela. Estoy de acuerdo en que hay muchas cosas que podemos sacar valor de ello, pero no deja de ser una evolución tecnológica, lógicamente, con conceptos además ya existentes. Machine Learning, inteligencia artificial, ciencia de datos. De hecho, mañana creo que hay una mesa redonda sobre este tema y creo que es algo que efectivamente es muy importante a día de hoy. De hecho, es tan importante que Europa, la Comisión Europea, está creando grupos de trabajo específicos para este tipo de temas. Está la Big Data Value Association, por ejemplo, está todos los esfuerzos del Instituto Europeo de Tecnología en crear másters o crear sistemas formativos en Data Science, en Data Analytics, etcétera, pero hay que verlo todo con un poquito de cuidado. Pasando al dominio de salud, que es al fin y al cabo del que venía a hablar, pero creo que era interesante hacer esta contextualización sobre Big Data a nivel general para que sepamos más o menos en dónde estamos. Una de las principales motivaciones es el crecimiento de datos. Bueno, estos son estimaciones, ¿no?, de que en 2012 se estimaban los datos de salud aproximadamente en 500 petabytes y que en 2020 llegaría a los 25.000. Pero
Cuestión importante es la segunda, y es, ¿podemos aprender del pasado para ser mejores o para predecir en cierto modo el futuro? Porque al fin y al cabo todo el tema de Big Data y de Analytics se centra en eso, en utilizar datos que ya existen para ver si podemos con esos datos sacar un valor futuro, podemos hacer algo en el futuro. Como oportunidades generales que hay dentro del contexto de Big Data, yo he puesto esta slide que es como un resumen súper grande de un artículo, es un artículo concretamente que, un white paper que publicó la Big Data Value Association, que como digo es un estamento que depende de la Comisión Europea, es una PPP, y la idea que hicieron en este artículo es analizar dentro de Big Data, dentro de salud, cuáles son las oportunidades, y sacaron este listado. Este es como el resumen final, ¿no? Y bueno, vemos ahí un montón de áreas en las que parece que se puede sacar valor, en las que se puede aprovechar toda la información que podamos sacar para mejorar los sistemas de salud en general. Me gusta esta slide porque habla de algo muy relevante, que es que nosotros al fin y al cabo dentro del contexto de salud tenemos un montón de información, tenemos un montón de datos que provienen de diferentes sectores o que provienen de diferentes sitios, ¿no? Datos del mundo real, medical records, estudios observacionales, datos de consumidores, social media, por ejemplo, test results, índices de mortalidad, de farmacia, etcétera. Y toda esa información es la que queremos utilizar a nivel global para poder tratar de mejorar en la toma de decisiones. Porque al fin y al cabo todo esto se trata de mejorar en la toma de decisiones, de tomar mejores decisiones, de hacer mejores diagnósticos, de ir a la medicina personalizada, de mejorar en general, y ya no solamente a nivel sociosanitario, sino también a nivel económico. Tratar de reducir, por ejemplo, el número de readmisiones que hay en urgencias o que hay en los servicios sanitarios, porque somos capaces, en base a los datos que tenemos, de mejorar nuestras políticas. Ser capaces de analizar para ver si podemos ver, por ejemplo, cómo la nueva temporada de gripe, cómo se va a mover estacionariamente. Utilizar esa información para predecir. Y, de hecho, esto es algo que se está haciendo. Al fin y al cabo, como digo, esto es un poco un resumen de lo anterior, y es importante, sobre todo en la parte de abajo, que dice que aproximadamente un 80% de la información de pacientes son datos no estructurados. Y aquí es donde entra la parte interesante. Como dije antes, Big Data no es una maquinita a la que yo le meto todo y ya está. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con Big Data dentro del contexto clínico, nosotros, por ejemplo, lo que hacemos, luego lo comentaré en uno de los proyectos, y lo que hacen nosotros y muchísimos grupos y empresas, es que la información de los hospitales o del primary care, esa información del médico, cuando vamos al médico, el médico dice, Alejandro viene y refiere dolor de cabeza, no sé qué, lo escribe en lenguaje natural. Ese lenguaje natural no se le puede dar a una máquina tal cual para que trabaje con él. Ese lenguaje natural hay que procesarlo, hay que estructurarlo, porque no es un dato estructurado. O sea, Big Data y Analytics no es coger y meter todo ahí a piñón y ya está, sino que se trata también de ser capaz de trabajar con datos que no son estructurados y que inicialmente no tienen una forma clara de ser analizada para poder realmente utilizarlos. Como oportunidades, aquí he puesto un par de ellas que creo que son interesantes. Esta primera, que es relacionada con lo que me pasó a mí, ¿no? Pues la capacidad, por ejemplo, de hacer autodiagnósticos o prediagnósticos que puedan darnos más información o que puedan darnos una visión más amplia de lo que le puede pasar a un paciente, en base a, por ejemplo, información que tiene el paciente previa, en base a, por ejemplo, la información de los fármacos que está tomando, las posibles interacciones farmacológicas, si esas interacciones pueden estar, por ejemplo, causando alguno de los síntomas que el paciente refiere, etcétera. Ese tipo de análisis, ese tipo de mezclar los datos, de juntarlos, esa diversidad de datos, tratar de utilizarla. O, por ejemplo, toda esa información, utilizarla para ver si hay, por ejemplo, un brote de algún tipo de enfermedad. Tratar de juntar la información de los centros de atención primaria para ver si puedo detectar que hay patrones de una determinada enfermedad, pues, por ejemplo, un posible brote de legionela que pueda estar surgiendo en un determinado área de la Comunidad de Madrid o de Oviedo o de donde sea, y toda esa información ser capaz de tenerla disponible y, sobre todo, que no esté, como decía antes, en silos de información separados, que no podamos acceder, que no podamos consultar. Dentro de la parte de prevención y control, pues, por ejemplo, utilizar la información de
el tema de Smart Cities. En la ciudad de Murcia, por ejemplo, sé que hay una empresa que está poniendo una cosa que llaman farolas inteligentes, que básicamente es que las está dotando de sensores para monitorizar, en este caso, niveles de polen. Entonces, con esa información, lo que pueden dar es a las personas que son, que tienen algún tipo de problema de alergia, puedan darles información de, oye, esta zona ahora mismo, los niveles de polen son relativamente altos, trata de evitarlos, ¿no? Todo el tema del IoT, el Internet of Things, los sensores, la sensorización, también puede ser útil para este tipo de cosas. Y esta es la última que quería, que es un poco más de datos sociales, y esto es de eso hay varios experimentos, que es, por ejemplo, tratar de analizar la información que se publica en los tweets para tratar de predecir, en este caso, tratar más que de predecir, es de ver cómo se va moviendo una posible epidemia, en este caso se centró en epidemias de la gripe A, ¿de acuerdo? Para ver cómo se movía en base a la información de los tweets y a la geolocalización de los tweets, etc. ¿Vale? Igual que Google, por ejemplo, con el Google Flu, que analizaba también las búsquedas que los pacientes, que los usuarios hacían y trataban también nuevamente de predecir, en este caso, cuándo se iba a producir o cuándo iba a empezar la gripe en base a su estacionalidad. ¿Qué hacemos nosotros como grupo? Antes dije un poco las líneas generales y ya para acabar, pues lo que os quiero contar son 3 proyectos, muy rápidamente, no quiero aburriros, pero 3 proyectos que estamos haciendo. Nosotros hacemos sobre todo temas de análisis de datos en diferentes áreas. Estas áreas van cambiando fundamentalmente dependiendo del tipo de proyecto en el que nos vemos involucrados. Hemos estado trabajando en temas de fragilidad, de apnea y ahora estamos trabajando, por ejemplo, en cáncer de pulmón. Fundamentalmente, la mayoría de los proyectos o la principal tecnología que nosotros estamos utilizando es la extracción de información de la historia clínica electrónica aplicando procesamiento de lenguaje natural. Tenemos el texto, nos pasan las notas clínicas, que al fin y al cabo es texto que el médico ha metido sobre un determinado paciente y nosotros aplicamos una serie de procesos para esa información tratar de estructurarla y a continuación poder sacar valor de ella. 2 proyectos que quiero mencionaros. El primero es IASIS, es un proyecto que, como veis, fundamentalmente involucra Grecia, Alemania, Reino Unido, que no aparece por ahí, pero está, y diferentes instituciones españolas. Y la idea es, dentro del contexto de cáncer de pulmón, integrar información de fuentes como la historia clínica electrónica, bibliográficas a nivel de publicaciones científicas, a nivel académico, así como información genómica y tratar de, en este caso, buscar, concretamente nosotros lo que estamos haciendo es, por ejemplo, para determinados tratamientos en pacientes de cáncer de pulmón, tratar de ver unos tratamientos por qué en algunos pacientes hay una mejora que en otros no lo hay y que todavía, desde el punto de vista oncológico, no acaban de saber. Y estamos analizando toda la historia clínica para hacer este tipo de análisis. Otro proyecto... Perdón, Otro proyecto que quería mostraros es muy similar, de hecho es una especie de extensión de IASIS. Este proyecto es Big Medilytics, está liderado por Philips, es un proyecto con un presupuesto de 15 millones de euros en el que participan, me parece que son 35 entidades de 12 países diferentes. Es uno de los que llaman los Large Scale Pilots. Es uno de los proyectos bandera de la Comisión Europea en ICT. Son proyectos muy grandes, con presupuestos bastante altos y en este caso, por ejemplo, se centran en diferentes tipos de patologías, comorbilidades, enfermedades renales, diabetes, etc. Y cada uno de estos pilotos intenta, en este caso, con cantidades de datos que tienen referidas a ese dominio, sacar un valor. Y el último proyecto, que era que es que tengo las slides al revés, me acabo de dar cuenta, que es DISNet, que este proyecto no está financiado, este es un proyecto que estoy llevando ya a cabo con unos estudiantes de doctorado y un postdoc, pero sin financiación propiamente dicha de ningún estamento, que la idea es de tratar de buscar cura a enfermedades utilizando estrategias de reposicionamiento de fármacos. Básicamente, la idea es que nosotros tenemos ahora mismo unas 7.000 enfermedades catalogadas. Esto de enfermedad catalogada depende mucho del vocabulario o taxonomía que estemos utilizando, de las que aproximadamente tenemos una cura para unas 500, ¿no? Y en muchos no hay cura o incluso no hay tratamientos paliativos. Muchas enfermedades directamente no existe el concepto como tal de cura. En las enfermedades genéticas, de momento, no hablamos de cura, sino que hablamos muchas veces de tratamientos paliativos. Entonces, nosotros lo que tratamos aquí es de basarnos en
un elemento que se llama el reposicionamiento de fármacos, que la idea es básicamente tratar de encontrar un uso de un fármaco ya existente para otra enfermedad. Típico caso, el sildenafil, que es el Viagra que todo el mundo conoce, pues su, digamos, target inicial no era la disfunción eréctil, era temas relacionados con el corazón, pero se vio que funcionaba mejor para este otro caso. Otro, por ejemplo, que es bastante conocido es la talidomida. La talidomida, que tuvo mucha repercusión porque era para el tema de tratamiento de náuseas en embarazadas, que provocaba malformaciones en el feto. Sin embargo, ahora, por ejemplo, se utiliza para tratar el eritema leproso. Fármacos que en un principio no tienen absolutamente nada que ver, pero que por algún principio del target terapéutico que tienen acaban siendo reutilizados en otro contexto completamente diferente. Entonces, estas técnicas de drug repositioning se utilizan fundamentalmente porque los costes de desarrollo de fármacos son muy altos, tanto en precio como en tiempo. O sea, cuesta mucho dinero y tiene un tiempo de desarrollo bastante largo desarrollar los fármacos. Aquí vemos una slide que muestra un poco cada una de las fases del desarrollo de un fármaco, el tiempo que lleva y, bueno, hay un coste asociado bastante alto. Entonces, nosotros lo que tratamos es de utilizar un enfoque que se llama las redes complejas de enfermedades humanas, que la idea es básicamente relacionar enfermedades en función de diferentes características. Dentro de esas redes complejas de enfermedades humanas hay una variedad que se llama las redes complejas de enfermedades humanas basadas en síntomas, que la idea es, tengo una enfermedad A, tengo una enfermedad B y miro qué síntomas producen. Se entiende el síntoma como una manifestación fenotípica de la enfermedad. Y si veo que ambas enfermedades tienen muchos síntomas en común, me pongo a mirar a ver si desde el punto de vista biológico tienen algún tipo de similitud también. Básicamente porque la hipótesis general que hay detrás de eso es que dos enfermedades que a nivel sintomático sean muy similares tendrán algún tipo de interacción o algún tipo de relación molecular. Y entonces esa parte biológica hay muchos enfoques. En las enfermedades genéticas puede ser compartición de los genes que provocan la enfermedad o interacción entre las proteínas relacionadas con esos genes, etc. Nosotros lo que estamos haciendo ahora mismo es utilizar ese enfoque para construir redes, grandes redes, y aquí entra el big, ¿no? Pero muy grandes, redes muy grandes, en las que podamos meter todo este tipo de información, tanto a nivel disease data, que es lo que llamo la parte fenotípica, la parte de síntomas, la parte genética, que puede ser genes, proteínas, SNPs, rutas metabólicas, en fin, un montón de enfoques a nivel biológico, y luego la parte de los fármacos, para tratar de generar hipótesis. Al fin y al cabo esto es un generador de hipótesis, porque lo que genera no es más que he encontrado una evidencia desde un punto de vista biológico para sugerirte que este fármaco pueda ser reutilizado en esta otra enfermedad. Y ahora llega el turno de la farma, que es la que tiene que probarlo. Lógicamente, la que tiene que verificar esas hipótesis tienen sentido. Pero intentemos ver esto desde un punto de vista, por ejemplo, de enfermedades en las que no hay un, digamos, económicamente no hay un gran esfuerzo por parte de las farmas por investigarlas, por las enfermedades raras, por el motivo que es, bueno, lógicamente por ese tipo de motivos, porque no tienen una prevalencia grande, no suele interesar, ¿no? Entonces, lo que tratamos con esto es de aplicar todas estas técnicas de estructuración de datos, acceso a grandes cantidades de información, dejar de los hilos que no estaban conectados, conectarlos, todo en un mismo enfoque. Pero ya no solo eso, porque esta información puede dar lugar a hipótesis que luego tendrán sentido o no tendrán sentido, pero sobre todo somos capaces de conectar información que luego pueda ser útil también para los científicos, para los investigadores, porque esa información les pueda servir el día de mañana. De hecho, muchos enfoques últimamente en el tema de información en salud se centran en eso, en generar bases de datos o bases de conocimiento en las cuales haya información conectada que luego otros puedan llegar a reutilizar con diferentes objetivos, no necesariamente el mismo. Entonces, como conclusiones finales, pues, bueno, yo me gustaría decir que Big Data es algo más que un hype, que una moda, que no es una cosa solo trendy, pero que hay que tomarlo en cautela. O sea, no podemos hablar de Big Data tan alegremente, como si esto fuera jauja, por decirlo de alguna manera. Creo que hay muchas oportunidades en el sector de salud, pero, nuevamente,
me reitero en que hay que tomarlo todo con una cierta cautela. Y por mi parte nada más.